tal, amigos? Hoy en Desde el Tendido TV les tengo una súper sorpresa porque vamos a tener el anfitrión del lugar, que este lugar hermoso que ustedes ven, que se llama Río Viejo. Además de ser nuestro anfitrión, es nuestro invitado para el programa. Entonces, pues, quiero presentarles a José Antonio Ramírez, el capitán. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias, por favor. Gracias a ustedes, muy especialmente a Leopoldo, un abrazo desde aquí, gracias a ti, Florisa, y encantado de convivir con tu auditorio. Muchas gracias, Capi, por aceptar esta conversación aquí para nuestro auditorio. Un honor. Primero que nada, cuéntanos, ¿por qué el capitán? Fíjate que esto lo supe hace como unos 20 años, por mi nana. Yo nací en la calle de Mazatlán en un edificio y los caleceros éramos muchos. Decía el tigre Silvetti que abrías un cajón y salió un niño. Y dice mi nana que había en uno de los departamentos un militar naval refugiado español que no tenían hijos. Y a mí me subían y había un barco y que ya a mí me interesaba mucho el barco y que me decía que él me iba a llevar en el barco y yo iba a ser el capitán. Y fíjate, hasta la fecha, yo creo que si 10 gentes me conocen, 7, 8 no saben cómo me llamo. Sí, de verdad, de verdad. Sí. Ahora que venía yo aquí dije, bueno, sí, el Capi, pero no sé cómo se llama el Capi, qué barbaridad, es una vergüenza. Pero ya me enteré cómo te llamas. Y bueno, no estás para saberlo, pero para mí eres casi mi primo. Y te voy a decir, ya escuchaste hace ratito a mi papá. Sí, claro. Pero yo todos los viernes, mi papá comía con sus hermanos. Y entonces cuando yo estaba de vacaciones me invitaba a las comidas con sus hermanos y llegaba y había un hermano que no era su hermano, pero siempre estaba ahí, que es tu tío Arnulfo. Sí, claro. Entonces, bueno, él para mi papá era su hermano y siempre estaba ahí en las comidas de hermanos. Y entonces un día dijo mi papá, vamos a hacerle un homenaje al calecero, que es un torero muy importante. Y yo, ¿sí? Y me dijo, y es hermano de don Arnulfo. Ok, no, entonces sí vamos, ¿no? Somos primos. Entonces, prácticamente somos primos. Cuéntame cómo viviste tú esta parte primero de ser el hijo del maestro calecero. No, bueno, la verdad es que me siento un privilegiado por haber vivido en la familia de los caleceros, de tener los padres que tuve, que fue más que un matrimonio, fue un noviazgo de 64 años. ¡Qué maravilla! Y que mi papá vivió para el toro toda su vida, en cuerpo y alma, y que cultivó muchísimo a sus amigos. Entonces, amén del toreo, también esto es vital en mi vida y por esto mi agradecimiento. Y bueno, pues viví cosas imborrables. Recuerdo muy chico haber convivido con el maestro Rodolfo Gaona, una personalidad inigualable. Y luego pasa el tiempo y yo muy, adolescente, recién entrado, se retira mi papá y convivo en los festivales y en muchos lugares, con el maestro Armilla, con el Soldado, con Silverio, con Procuna, con Lorenzo Garza, que ese ha sido el torero para mí con mayor personalidad que yo haya conocido. Y mi primer ídolo antes de esto fue Carlos Arruza, porque me invitaba a montar a Dolores, de donde él sale rumbo a México y se mata en la carretera. Entonces, pues ya te imaginarás que conocía personajes importantísimos, al maestro Chucho Solórzano, que era un conversador y un hombre con una cultura general. Entonces, muy agradecido y me siento un privilegiado. No, bueno, sin duda. Y decides ser torero, bueno, y además con dos hermanos toreros, ¿no? Sí, sí. Pero tú decides ser torero y tu papá quería que fueras torero.
¿O no quería que fueras torero o le daba lo mismo? Yo pienso que le daba lo mismo. Si era por ahí, nos apoyó, y si no, también No pasaba nada. nos hubiera apoyado. Pero no, la decisión fue mía, y nada, pues que tuve ahí una temporada una época de novillero muy corta y fugaz. Me corto en el año 72 la coleta de novillero en la Plaza México, y luego regreso en el 75 pensando, empiezo a torear en el 76 de nuevo como novillero, y toreo en México en el 77, que tengo una tarde importante que indulté un toro, un novillo, pelotero, famosísimo pelotero, y tomo la alternativa y sigo corriendo de esa tarde. Y en septiembre del 78 decido dejar de torear porque no me veía yo con la vocación, con la ambición, y me costaba mucho trabajo vestirme de torero. Esa es mi historia muy corta del toreo. Muy breve, pero, ¿sabes? Hablando de tu tío Arnulfo, en una comida estaban los amigos, estaba mi padre allí, y entonces le dicen a tu tío, es que, ¿qué toro le salió al capitán, eh? ¿Qué toro? Y dice, no, pero qué torero le tocó a ese toro, ¿no? Era un chulo, la verdad es que era una gran persona, sí, sin duda. Sí. Y bueno, y tu papá, que era creador de lances y que hacía estas cosas tan espectaculares, ¿cómo se acercaba a ustedes cuando querían ser toreros? ¿Que venía, les enseñaba, o les exigía mucho? No, al contrario, fue un amor, por así decirlo, débil, porque era demasiado bueno. Y fue un gran creador, ¿no? Pues las calcerinas, los faroles, y al último el duende, que yo seguido lo hago cada que veo y me sale no mal, que fue el último pase que él inventó. Y no, cuando dijimos que queríamos ser toreros, pues nosotros ya habíamos bebido de la fuente del espejo del calecero como torero, como vocación, como artista. Ya lo habíamos bebido, y cuando dijimos que, en mi caso, que quería ser torero, me dio la mano y íbamos al campo, y más que clases muy teóricas o no sé cómo decir, cómo es la palabra, de una manera así como de escuela, ¿no? Didácticas. No, lo veíamos torear a él, todavía toreaba mucho en el campo y festivales, y obviamente siempre había comentarios de cómo hacer el toreo, de qué manera, mediante qué, las muñecas mucho. Me acuerdo que hablaba mucho de brazos, cintura, brazos y cuello, y era más que nada verlo. Era la manera en que él se acercaba. Sí. Bueno, yo soy de una familia de médicos, entonces a mí me tocó también, pues, llevar, ¿no? Como el que mi papá dijera, bueno, pues, si quieres ser médico, va, adelante, y pues yo sí considero que él es mi gran maestro, ¿no? Yo sí me sentaba con él incluso en las consultas y aprendí a auscultar un paciente con él y toda esa parte, ¿no? Por eso es que me da tanta curiosidad de saber, bueno, pues sí que en un médico se puede averiguar en todo, tanto, ¿no? Pues como yo torero creo que más, el ¿no? hombre es producto del medio que nace y se desarrolla. Por supuesto. Y unos nos desarrollamos con unos espejos, con unos maestros, y otros con otros, pero en el caso de las tradiciones, ¿no? Y de heredar los oficios, pues yo siento que es hermoso, y es una bella oportunidad cuando tiene uno maestros buenos. Claro, por supuesto. Y entonces llegas a tu tarde maravillosa, esa tarde magistral donde está Pelotero, llega a ti, ¿y cómo lo viviste?
Porque no puede ser algo así de ya y toré una gran tarde. No, no, tiene que haber sido algo espectacular. ¿Tú cómo viviste eso? Sabes que 2 años antes, del 75 al 77, yo ya casado, trabajando, y me dieron coba para que lo hiciera en una tienda que estaban Juan Silvetti, Humberto Moro y Rafael Rodríguez. Y de ahí me empecé, Humberto Vega, en paz descanse, que era la ganadería de él, en un bautizo, y toreé yo unas vacas, y luego me dijo Humberto, ¿quieres torear un toro? Y yo dije, está bien. Recuerdo que fue un novillo buenísimo, que era mitad José Julián Yaguno, mitad la punta de lo de del maestro Humberto Moro. Y fue extraordinario, y le pude hacer el toreo, y me empezaron a decir que por qué no volvía a torear y que debía de torear, y no me hice mucho del rogar, y pronto estaba otra vez. Y viví 2 años en Lagos de Moreno, en la ganadería de Humberto Vega, San Nicolás, y retentamos toda la ganadería que le compró a Humberto Moro, más muchas vacas de José Julián, más de Chafic, en paz descansen. Y todo ese tiempo conviví con mi papá, ¿no? Entonces fue un proceso de esos 2 años. Conviví muchísimo, que me apoderaba Juan Silvetti, y pues viví unos años maravillosos. Y después de haber toreado varias novilladas y haber estado bien, voy a México en el debut de Manuelito Capetillo, que con una novia de Santa Rosa de Lima, de la familia, y Manuelito le cortó una oreja a un novillo, a mí se me fueron las 2 de otro que pinché con mucha agua, mucha lluvia, y nos fue bien. Y entonces Memo Capetillo había armado una que no está escrita, de novillero, me acuerdo, a un novillo de San Felipe Torres Mochas, quiero no equivocarme, y lo toreó magistral con una frescura, y armó, le hubiera cortado el rabo, lo pinchó, y nos pusieron el 9 de octubre de ese año a Memo, a Manuel y a tu servidor de Primera Espada, que yo tenía varios años mayor que ellos, como no torero y de edad. Sí, ¿sí? En aquel tiempo sí era como significativo. Y pues nada, fue una tarde en donde se me tira el pana de espontáneo con pelotero, que luego hice una amistad hermosa con el pana, y bueno, pues le hice una faena que lo indulté a un novillo excepcional, extraordinario, con mucho significativo, porque a la madre de pelotero en el año 68 yo la toreé en Torrecilla, que la compró Chafic. Ay, qué maravilla. ¿No? Y bueno, pues se da esa tarde, y pues fue pues para mí imborrable. Y ¿no? Para muchos. Sí. Para muchos, sí, sin duda. Y se dio, también agradecidísimo con la vida, con Dios, de que se haya podido dar. Y pues aquí estamos ahora de capitán, pero de meseros. No. Y tomas la alternativa, ¿cuánto tiempo después de pelotero? En Querétaro, meses, ¿no? En Querétaro 2 meses, fue eso. Sí. Ajá. Con Paco Camino y el maestro Eloy. Y no, te digo que sigo corriendo, me fue muy mal, perdí los papeles, era muy temperamental, me faltaba muchísimo el valor, y por eso duré menos de 1 año de matador de toros, y dije hasta aquí. Y te despides también con un toro que le brindas a Eloy, ¿verdad? Sí, al maestro. Maestro Eloy. Sí. Qué maravilla. No, en San Miguel Allende, cerquita en Yagualica. En Yagualica. Sí. Pues cerca de aquí, ¿no? Muy cerca. Sí. A un toro de Matancillas. Y ahí sí dijiste, ya no regreso. Me acuerdo que lo saqué al tercio y le dije, maestro, yo a Eloy, con quien tengo una muy bonita amistad y a quien le tengo un profundo respeto y admiración,
y mucho cariño, le sigo hablando de usted y de maestro. Sí. Y me acuerdo que dije, maestro, le brindo el último toro que toreo, y me decía, no, hombre, Capi, no digas eso. En el brindis me decía, no digas, decía, no, este es el último. Y así fue. Y después me puse a trabajar Y ahora, bueno, y después hubo algunos festivales. toreo festivales. Regresaste a la México a un A un festival. festival, sí. Sí, ¿verdad? Y ¿También toreé. fue el hoy, finalmente? Sí, en claro, eso, ¿no? con Sí. el maestro he Sí, toreado también, la todas. mayoría de festivales, que este año cumple 70 años, y bueno, ojalá y podamos torear un día juntos. Estaría increíble, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y con Chucho Solórzano, con Manolo Arruza, toreábamos casi todos esos festivales, y bueno, pues muy divertidos. Sí, cómo no.